La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Bueno, ahora les damos la más cordial bienvenida a la maestra Vanessa Hernández Rosiles. Ella es nutrióloga clínica pediátrica por el Hospital Infantil de México. Ella tiene una maestría en epidemiología clínica, es adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es miembro del grupo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y actualmente es miembro del grupo de referencia ITSID México. Pues bienvenida, maestra Vanessa. Ella nos compartirá el tema de intervención nutricional en la disfagia pediátrica neonatal. Muchísimas gracias. Bienvenida. Al contrario, Carlos, muchas gracias y al comité organizador por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes esta noche de martes. Voy a empezar a compartir pantalla, así que ahí está lista, ¿cierto? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Pues vamos a hablar un poco acerca de la intervención nutricional en la parte de disfagia pediátrica como tal, global. Y yo quiero comenzar esta charla platicando de esto, que es un tratamiento, como ya la doctora Junqueira nos dijo, multidisciplinario. Y no solo multidisciplinario, también me atrevo y tiene que ser interdisciplinario, en el cual los especialistas y subespecialistas de la salud jugamos un rol muy importante para el éxito de estos pacientes que tienen un diagnóstico de disfagia. ¿Quiénes participan? El otorrino, el foniatra, los pediatras, los nutriólogos, los gastroenterólogos, los neurólogos, los cirujanos pediatras también, por supuesto, los psicólogos, Carlos, como tú bien lo decías, y algunas veces pues pedopsiquiatría también entra dentro de este conjunto del tratamiento multidisciplinario. ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros los profesionales de la salud que englobamos o que formamos parte de este equipo? Preservar el estado nutricional totalmente, minimizar el riesgo de aspiración, con métodos de alimentación que sean seguros, que sean eficaces para nuestro paciente y algo muy importante y que a veces lo dejamos de lado, que es empoderar a los cuidadores para llevar a cabo pues las estrategias recomendadas. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales? Garantizar una alimentación y una hidratación seguras y que sean adecuadas también para nuestro paciente. Colaborar nuevamente aquí, y quiero hacer énfasis, como la doctora Junquera ya lo hizo, con la familia, para incorporar los mejores alimentos disponibles y que sean apetecibles en la medida de lo posible de nuestro paciente. Lograr habilidades alimentarias también apropiadas para la edad en un entorno lo más normal y que sea dentro de las posibilidades también de la familia. Evitar indudablemente pues futuros problemas de alimentación y otro objetivo muy importante es maximizar la calidad de vida del paciente y la familia con esta alimentación segura que además sea correcta para cada tipo de paciente, porque recordemos que tiene que ser individualizada y sobre todo que sea asequible, porque recordemos sobre todo aquí en México, pues que las condiciones sociales son muy dispares, entonces no es lo mismo aquel paciente que se trata tal vez a nivel institución, a nivel gobierno, con ciertas características socioeconómicas, versus aquel paciente que se trata de forma privada, vamos, con otro aspecto socioeconómico. Entonces, siempre enfocarnos en la parte de la familia es un aspecto fundamental e importante. ¿Qué se hace con la parte de la intervención nutricional? Indudablemente es importante diferenciar desde un inicio si hay una verdadera causa patológica de una disfagia, ¿sí? O sea, una causa patológica, perdón, de disfagia versus una aversión oral. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Nuevamente, el entorno social. Y cuando hablamos de entorno social, es
Obviamente, ¿con quién come el niño? ¿Quién cocina? ¿Quién se sienta con nuestro paciente a comer? ¿Qué se hace mientras comen o mientras se le administra la alimentación por gastrostomía o por sonda nasogástrica? Y si las condiciones de nuestro paciente o nuestro paciente más bien está en condiciones para recibir también alimentación oral. Tenemos que buscar toda la parte del entorno, hasta la parte socioeconómica. ¿Cuánto dinero del salario se destina a este niño que a lo mejor tiene gastrostomía, que tiene sonda nasogástrica o que tiene alguna dieta polimérica comercial? ¿Qué interacción hay entre los padres y los hijos? ¿Qué representa la hora de las comidas con ellos? Y finalmente también como papás, como cuidadores. Y no solo hablo en la parte de las preocupaciones de los padres, porque recordemos que muchas veces estos pacientes tienen más de un cuidador, que no nada más son los padres. Entonces viene esta familia o esta red de apoyo extendida, donde vienen y participan las abuelas, otros familiares, a lo mejor algunas nanas, empleadas domésticas, etcétera. Entonces, dentro de la intervención nutricional tenemos que englobar todos estos aspectos. Todo se tiene que tomar en cuenta para después realizar un plan nutricional que sea correcto y que sea individualizado para ese paciente. Ahora, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer, ¿sí?, al desarrollar un plan de tratamiento? Uno, el niño puede comer y beber agua o cualquier alimento líquido, perdón, o cualquier líquido con seguridad. Entonces, considerar el estado nutricional, la condición médica en general, la movilidad, la capacidad de deglución, la parte cognitiva importante, la función, obviamente, de esta deglución, los factores que nos afectan finalmente la eficiencia y la seguridad de la alimentación. Pregunta número 2. ¿El niño puede recibir una hidratación, una nutrición adecuada solo por vía oral? Teniendo en cuenta también esta parte del tiempo para comer, la eficiencia y si nuestro paciente se fatiga. Por ejemplo, podemos tener aquel niño, sí, que puede comer, sí, efectivamente por vía oral, pero que tiene comidas muy prolongadas que llegan a durar hasta hora y media, 2 horas. Entonces, que esto no es viable, no es factible en la parte de la alimentación y entonces tenemos que tomar estrategias diferentes, hacer una pausa y entonces decir, si el desayuno lo toma a las 9 y tarda 2 horas y después, entonces esto ya se empalma con un snack y el snack otra vez tarda 1 hora y media y ya es la hora de la comida, entonces esto no es viable. Es cuando nos tenemos que empezar a preguntar, ¿sí? ¿Qué herramientas nutricionales o de alimentación tengo que llevar a cabo? Incrementar la densidad energética, plantear como tal una sonda de alimentación, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Otra pregunta, que es la número 3, es cómo podemos maximizar estas capacidades funcionales del niño, ¿sí? Modificaciones en la dieta, estrategias compensatorias también, ¿sí? Para seguir, pues, y continuar con este tipo de alimentación. Y esta otra vez muy importante y hago énfasis, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida del niño? Y si mejoramos la calidad de vida de nuestro paciente, indudablemente vamos a mejorar la calidad de vida de la familia y de ese entorno y de esa red de apoyo que otra vez no se nos tiene que olvidar. Entonces tenemos que trabajar siempre de la mano con las familias. Una vez más, se pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en comer nuestro paciente? ¿Tiene miedo a comer? Si es que come algo por vía oral, ¿realmente está teniendo placer al momento de comer? ¿Lo está sufriendo? ¿Sí? ¿Cuál es la interacción social que hay mientras se come? Se respetan y se exploran las costumbres, nuevamente, las tradiciones de las familias. ¿Cuáles alimentos son los que tienen de base? ¿Sí? Y en general toda la parte de los patrones de alimentación. Ahora, estos comportamientos resultan frustrantes en la familia, en el cuidador, porque algunas veces vemos cuidadores completamente agotados, cuidadores que dicen definitivamente no puedo, y a veces es no puedo porque no les enseñamos las herramientas a estos cuidadores también. Y recordemos que aquí entra la parte de psicología, sí, para el paciente, pero también para la familia, ¿sí? Si hay un aumento de conflicto durante las comidas, porque una cuestión muy importante y que la doctora ya lo hablaba, nos enfrentamos
a padres y a cuidadores muy estresados. Entonces llega a haber problemas ya con la familia porque no se están acoplando a la parte de alimentación o a las habilidades de alimentación que requiere nuestro paciente. Y también si está indicada una intervención sensorial motora, pero esto también recordemos que se individualiza. Ahora, ¿cuál es el objetivo en general con este tipo de pacientes? Es lograr que tengan las habilidades de alimentación adecuadas para la edad, obviamente, a través de experiencias de alimentación positivas, siempre garantizando la seguridad al deglutir, una parte muy importante, ¿sí? Y una nutrición, una alimentación y un crecimiento también adecuados, que cuando hablamos de crecimiento recordemos que hablamos también, sí, de la parte antropométrica, no nada más del peso, hablamos de peso, de talla, también hablamos de masa magra, de masa muscular, es decir, como del estado nutricional en general. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuándo tenemos que iniciar el tratamiento nutricional, es tan pronto como se identifica que un niño está en riesgo, ¿sí? De desnutrición. Los métodos de apoyo que incluyen suplementación, sí, que lo vamos a ver, puede ser a través de fórmulas comerciales, de incrementar densidad energética, por ejemplo, de las fórmulas si tenemos lactantes menores de 1 año, incrementar la densidad energética de los alimentos. Y cuando hablamos de incrementar densidad energética, es incrementar las kilocalorías por mililitro de líquido o por gramo de comida, ¿sí? O de la fórmula. Plantearnos una alimentación enteral que puede ser oral o también por sonda. Recordemos que cuando hablamos de alimentación enteral, no pensemos inmediatamente en sonda. El hecho de que yo dé alguna dieta polimérica, por ejemplo, por vía oral, eso es hacer nutrición enteral. Entonces, lo puedo hacer por vía oral o lo puedo hacer por una sonda de alimentación. Y al final, sí, del camino, si es necesario, tengo que pensar en una nutrición parenteral, pero esto ya sería al final cuando todas mis posibilidades de usar el tracto gastrointestinal pues prácticamente son nulas, entonces tendría que pensar en una nutrición parenteral. Pero de entrada, si yo puedo utilizar la vía oral, si es segura, si el fonoaudiólogo, los foniatras ya me dijeron, es segura, es eficaz, perfecto, pero si no alcanzo a cubrir los aportes energéticos por ahí, entonces pienso en incrementar densidad energética. Si tampoco lo alcanzo, entonces tengo que pensar en una dieta polimérica estándar. Y si no alcanzo, entonces pensar en una sonda de alimentación. Y que aquí hago énfasis porque algunas veces eh, a los papás llegan y se asustan. Si dicen, ¿cómo va a tener entonces una manguerita por aquí que lo va a alimentar? Claro, ¿por qué? Porque pues no sería lo ideal o no es como lo normal, no todos andamos con una sonda de alimentación, pero entonces ahí es cuando tenemos que sensibilizar a estos papás, ¿sí? Que, que nos tiene que asustar más o que corren más riesgo de desnutrición, si de un impacto en neurodesarrollo, etcétera, en otros sistemas, que esto realmente sí nos tiene que asustar, más que poner una sonda de alimentación que si se puede trabajar toda la parte de deglución puede ser transitoria, ¿sí? Mientras se da fuerza a toda la parte oral o pensar también en una sonda de gastrostomía, pero entonces no tenemos que tener miedo como profesionales de la salud a proponerla a los papás porque de verdad muchas veces asusta y entonces perdemos tiempo, ¿sí? Y llegan ya los pacientes con una desnutrición importante. Ahora, respecto a la intervención y al plan de tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Primero es preguntarnos qué edad tiene nuestro paciente. Segundo, qué capacidades cognitivas y físicas tiene también, si tiene algún tipo de trastorno específico, porque con estas preguntas entonces yo me voy a responder si puedo utilizar totalmente la vía oral, si todo puedo administrar los alimentos o el 100% de mis kilocalorías por la vía oral, o bien, si esto no es posible, ¿cuándo tengo que usar una sonda nasogástrica? Sí, o bien irnos ya a una sonda de gastrostomía. ¿Qué aspectos nuevamente a tomar en cuenta? Intervenciones conductuales, totalmente. Esta parte del ambiente
quiero hacer un poquito de ventana aquí, que algunas veces se nos olvida, ¿sí? Y la parte del ambiente es fundamental cuando comemos con los niños. Esta parte que hablaba la doctora Junqueira de esta alimentación perceptiva, responsiva, que hoy en día es lo que funciona, que no funcionan estos estilos parentales autoritarios, completamente permisivos, sino tenemos que llevar a los cuidadores, a los papás, al núcleo y a la red de apoyo hacia una alimentación completamente perceptiva o responsiva. Tratamientos motores y orales, sí también vamos a tener tratamientos pues físicos, sensoriales, qué ajustes tengo que tener en la alimentación y nuevamente plantearme por dónde voy a administrar esas kilocalorías, vía oral o voy a tener que hacer vía oral más enteral o con sonda de alimentación. Por lo tanto, dentro de estas estrategias de alimentación, tenemos 3 apartados. La parte de estimulación, la alimentación basada en señales, ¿sí? Y tercera también la alimentación perceptiva, que en realidad esta alimentación perceptiva siempre tiene que estar presente. Yo no la pondría como una tercera estrategia, sino va estimulación también con alimentación perceptiva, va alimentación basada en señales con alimentación perceptiva o responsiva. Pero cuando hablamos de estrategias de alimentación, ¿de qué se trata? Esta parte de estimulación es moderar la ingesta mediante la presentación, ya sea de sólidos o líquidos, y el tiempo entre bocado, deglución para ayudar a limpiar el bolo y apoyar la respiración, ¿sí? Es decir, las estrategias para los niños, ¿sí? Es alternar bocados de comida con sorbos de líquidos, claro, siempre y cuando, otra vez, el foniatra me dice, esto es seguro, ¿sí? Podemos utilizar esta estrategia, perfecto. En los lactantes, ¿sí? O en menores, es decir, menos de 1 año, lograr el ritmo de alimentación, ¿sí? Se puede limitar al número de succiones consecutivas. Entonces, esta es la parte también de una estrategia de alimentación que se usa como tal en estimulación. Es decir, estas estrategias que reducen el ritmo de alimentación, ¿para qué o con qué finalidad? De dejar más tiempo entre una deglución y otra para eliminar bolo y respirar más profundamente. La parte de alimentación basada en señales, esta se enfoca básicamente en lactantes, ¿sí? Que son señales que generalmente nos van a indicar cuando el lactante está satisfecho, ¿sí? Es decir, se separa de la alimentación y comunica esta necesidad de tienes que parar, ¿sí? ¿Qué señales nos envía? Una falta de succión activa, ¿sí? Una succión muy pasiva, empujar el pezón o despegarse completamente de la tetina del biberón o cuando hay una succión ya después muy débil. Entonces, esta parte de alimentación basada en señales es también parte de la alimentación perceptiva y que se nos olvida enseñarle a los padres y que son dudas muy frecuentes de la mamá. ¿Cómo sé cuando tengo que parar? ¿Cómo sé? Nadie me ha enseñado, sobre todo mamás primerizas. ¿Cómo sé? O a lo mejor mi bebé siempre ha tenido esta succión débil o hace una tetada, se despega y tiene que respirar y después otra vez otra tetada, se despega y tiene que respirar y para ella, pues es el patrón de alimentación de su hijo. Para ella eso es lo normal. Entonces, siempre otra vez estar muy sensibilizados con las familias. También esta parte de alimentación basada en señales indudablemente nos va a brindar información sobre la estabilidad fisiológica que va a subyacer en la parte de coordinación de la respiración y de la deglución. Aquí un punto importante es priorizar la calidad de la alimentación sobre la cantidad ingerida, ¿sí? Porque muchas veces aquí me preguntan, sí, pero si al final, Vanessa, nos enfrentamos ante un paciente con desnutrición, sí, pero lo primero que me importa es que la calidad de alimentación sea buena, más que tantos mililitros, porque a lo mejor no los alcanza, pero en eso yo puedo, con esta cantidad, ¿sí? Con esta calidad y con esa calidad, perdón, con esa calidad que tiene el niño y con esa cantidad que puede ser menor, entonces con eso nos enfocamos los nutriólogos pediatras y es cuando empezamos a utilizar diferentes estrategias como incrementar la densidad energética de la fórmula, por ejemplo. Entonces, priorizar esta parte de calidad.
Y tercera estrategia, que es la parte de alimentación perceptiva, que yo les decía, esta parte de, de- de alimentación también se le conoce como alimentación respetuosa, alimentación positiva, alimentación perceptiva, alimentación receptiva, en la cual los cuidadores o los alimentadores, y hablamos de cuidadores en general, porque otra vez, recordemos, no siempre son los padres, es toda la red de apoyo, y entonces hablamos de cuidadores, tenemos que estar muy perceptivos y sensibilizados a comprender y responder a las señales de saciedad de los niños. Entonces, este es un punto muy importante que tenemos que enseñar a todos los cuidadores que van a participar en la alimentación de nuestro paciente. Este tipo de alimentación nuevamente positiva, receptiva, perceptiva, nos va a enfatizar esta comunicación en lugar de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, muy sensibilizados. Por eso, una vez más, cuando como cuidadores adultos alimentamos, ¿sí? O estamos más bien, no solamente nos dedicamos a alimentar, participamos en la alimentación de los niños, siempre lo ideal es sentarnos frente a ellos, dejar absolutamente cualquier aparato, ¿sí? Sentarnos frente a ellos, incluso cuando estoy manipulando también sondas, si nada más está comiendo por vía oral, mucho más aún, ¿sí? Esta parte de alimentación perceptiva la usamos, por supuesto, con bebés, se utiliza en niños preescolares, en niños escolares y en niños mayores. La parte, nuevamente, de la alimentación perceptiva siempre tiene que estar presente. Ahora, dentro de el apartado de la intervención nutricional, pues realizamos siempre una historia dietética, una vez más, que tiene que incluir cuáles son las costumbres de la familia, sí, qué alimentos tienen disponibles en casa y de verdad a veces aspectos tan fundamentales dependiendo del tipo de paciente al cual nos enfrentemos. Si ese paciente, por ejemplo, voy a calcular una dieta artesanal, si cuenta aspectos básicos con licuadora, si cuenta con refrigerador, ¿sí? Entonces, siempre, siempre aterrizar toda nuestra parte de alimentación a esa familia, porque una vez más se tiene que hacer completamente individualizado. Hacer una valoración nutricional completa, ¿sí? Individualizar nuevamente las modificaciones dietéticas o las modificaciones de alimentación. Y esta parte de la alimentación la tenemos que basar en el desarrollo de las habilidades de alimentación que tenga presente nuestro paciente, es decir, en estos hitos del desarrollo. Ahora, ¿qué se hace o cuando hablamos de modificación? ¿Qué se hace con los alimentos? Alteramos. ¿Qué se altera? La viscosidad, sí, se altera la textura, alteramos la densidad energética, lo que yo les decía, ¿sí? En lugar a lo mejor de tener una kilocaloría por mililitro o por gramo de alimento, tenemos 1.5, llegamos a veces hasta 2, ¿sí? Agregar alimentos suplementarios totalmente. Se puede alterar el sabor, la temperatura, y todo esto es con el objetivo de facilitar la seguridad y también facilidad de la deglución. Se hace modificación de la consistencia de alimentos en función de la alteración de la deglución. Esta diapositiva no la voy a leer completa, nada más quiero que veamos un par de ejemplos, ¿sí? Me gusta mucho porque nos habla del síntoma que tiene nuestro paciente, de qué alteración me habla y qué modificación en el estilo de alimentación tengo que hacer. Por ejemplo, vámonos aquí con la primera fila. Si mi paciente tiene saliva espesa, o tiene hipersalivación, babeo, tos frecuente, entonces seguramente hay un retraso o ausencia del reflejo de deglución. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es ir a espesar los líquidos, dar alimentos en consistencia de purés, alimentos fríos, etcétera, ¿sí? Por ejemplo aquí, sensación de residuo en la garganta, disminución faríngea, disminución de la contracción faríngea y la modificación en la dieta, pues consistencia en la función de la severidad de la lesión, y aquí nuevamente el foniatra es quien nos dice a nosotros los profesionales de la nutrición, tenemos que ir con este tipo de alimentación, con esta textura, con esta consistencia, y con base en eso, entonces armamos una alimentación correcta. Entonces, pues hay tablas dependiendo de los síntomas que tenga ya nuestro paciente, nos habla de la alteración y la modificación que
¿qué tenemos que hacer? Indudablemente, sí tenemos que tener en cuenta aquellos alimentos que sí pueden suponer un alto riesgo de atragantamiento. Por ejemplo, alimentos fibrosos, con hebras, caramelos, por ejemplo, macizos, alimentos pegajosos, por ejemplo, las gomitas o esta crema de semillas, la típica crema de cacahuate, cuando la sacamos del refri, entonces la ponemos en la cuchara que queda completamente pegajosa, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta como estos sí alimentos que pueden suponer un alto riesgo de atragantamiento. Ahora, pues indudablemente se tiene este equipo internacional de disfagia, que es esta iniciativa que se publicó en el 2015 y seguramente pues ya muy conocida por todos ustedes, el cual es una propuesta muy valiosa de una terminología estandarizada con sus respectivas definiciones de textura, de viscosidad y las modificaciones para los alimentos sólidos y los líquidos espesados, ¿sí? Aplicables a individuos con disfagia, diferentes edades, culturas, etcétera. Entonces es una herramienta completamente valiosa porque a lo mejor cuando hablábamos de un puré aquí en México significa, o yo lo puedo entender como pues algo que a lo mejor puedo poner en mi cuchara y entonces es espeso, pero a lo mejor para alguien puré significa que tiene que ser completamente sólido, etcétera. Entonces contamos con esta herramienta muy útil, sí, con esta iniciativa de estandarización pues internacional. Ahora, como yo les decía al inicio, si podemos utilizar la vía oral, la tenemos que utilizar, pero aquí, si también esta vía oral nos está llevando demasiado tiempo, nos tenemos que plantear el inicio de una sonda de alimentación, ¿de acuerdo? Esa es una. Dos, también, ¿cuándo nos tenemos que plantear el uso de una sonda de alimentación? Sí, como paso número dos, cuando generalmente mi paciente consume menos del 80% de las kilocalorías por vía oral, o cuando mi paciente pues ya se encuentra con algún grado de desnutrición, ¿sí? O está en riesgo de desnutrición. Y a la hora de hacer este conteo de kilocalorías, estos recordatorios de 24 horas, estas frecuencias de consumo, observamos que nuestro paciente es incapaz de ingerir esa totalidad para mantenerse o para recuperarse, entonces indudablemente nos planteamos pues la colocación de una sonda, ¿sí? De alimentación. Cuando hablamos también, indudablemente, de esta incapacidad parcial o total de una función del tracto gastrointestinal, ya sea en recepción, digestión, absorción de nutrimentos, cuando otra vez más, estas necesidades de energía y de micronutrimentos pues no se completan y hablamos de no completarse en promedio pues un 80%. Puede ser que a lo mejor nuestro paciente ingiera, sí, un 80%, pero a lo mejor eh, basta con que incrementemos la densidad energética. Eso sería pues nuestro primer paso. Pero si no lo cubrimos y el estado nutricional está en riesgo o se está viendo afectado, entonces sí nos tenemos que plantear, sí, la posibilidad de colocar una sonda de alimentación. Ahora, vamos a ver más adelante cuándo vamos a pensar en una sonda nasogástrica y cuándo vamos a pensar en una sonda de gastrostomía, ¿sí? Esta alimentación enteral por sonda va a ser para aquellos niños o planteada para aquellos pacientes con deficiencia también en al menos un área de la alimentación que nos va a afectar la seguridad, que nos va a afectar la coordinación, que nos está afectando la eficacia y cuando no se pueden mantener, pues indudablemente otra vez patrones de crecimiento normales, ¿sí? Puede ser como tal una fuente primaria, es decir, que se alimente únicamente por sonda porque no tenemos eficacia ni seguridad, ¿sí? En la parte de deglución, pero si tenemos una disfagia temporal, puede ser complementaria. Y aquí quiero hacer otra vez como esta ventana con la pregunta que le hacían a la doctora. Si podemos utilizar la vía oral, por favor, no la dejemos. Así sea mínima, siempre tenemos que seguir utilizando la vía oral, aunque pasemos el 99.9%, sí, o el 100% de las kilocalorías por la sonda, pero si podemos utilizar un poco la vía oral, si es seguro, si es eficaz, lo tenemos que usar, porque muchas veces nos enfocamos en la parte de recuperar a estos pacientes como objetivo primario y olvidamos la parte de estimulación. Y estos niños con sondas prolongadas
pierden estabilidad. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar. Esta parte de alimentación enteral con sonda la clasificamos en 3 etapas. La primera es alcanzar los objetivos nutricionales, ¿sí? Antropométricos. Y cuando hablamos nutricionales, pensamos en energéticos, en proteínas, en lípidos, en hidratos de carbono, es decir, en la parte de macronutrimentos, en la parte de cubrir también requerimientos hídricos, un punto muy importante, y también en la parte de cubrir micronutrimentos, es decir, vitaminas y minerales. Como etapa 2 tenemos mantenimiento del objetivo 1 y además agregamos un tratamiento médico, indudablemente, pues para abordar problemas subyacentes que puedan ocasionar esta disfagia. Y etapa 3, si el paciente lo permite y la evolución también, obviamente el paciente lo permite, retirar la sonda de alimentación e iniciar la transición hacia alimentación oral, que más adelante lo vamos a ver. No retiramos sonda hasta que no tengamos una alimentación oral segura. También se habla un poco de que estas sondas de alimentación pues pueden tener un impacto negativo en las habilidades orales. ¿Por qué? Porque nos pueden limitar el impulso de hambre de nuestro paciente o pueden incrementar el riesgo a desarrollar aversión oral totalmente. Por eso es nuevamente que si podemos utilizar la vía oral, así sea mínimo, o podemos decir es que la verdad es que eso es despreciable, nunca va a ser despreciable, ¿sí? Siempre la tenemos que usar justo pues, para evitar en futuros momentos aversiones a los alimentos. Ahora, eh, tenemos un algoritmo de abordaje que está publicado justo este año del 2023, en donde me voy a enfocar en la parte azul. Tenemos la disfagia, tenemos esta parte de la valoración inicial, ¿sí? Y entonces aquí nos ayudan, por supuesto, ustedes, toda la parte médica, ¿sí? Hacemos la valoración instrumental, ya sea que utilicen el FES, BFSS. Si hablamos, pues si esto está normal, nos tenemos que preguntar, ¿mi paciente tiene riesgo de aspiración? Si sí, entonces tengo que rehabilitar, tengo que modificar los alimentos. Si esto es anormal, entonces pues plantearme esta parte enteral, obviamente también rehabilitación. Y aquí lo que yo les decía, eh, si voy a utilizar más bien una sonda de alimentación en promedio de 4 a 6 semanas, ¿sí? Puedo plantearme el uso de una sonda nasogástrica. Si voy a utilizarla por más de 4 a 6 semanas, entonces me planteo el uso de una gastrostomía, que esto es, permíteme ver, mamá está en una charla, que esto es nuevo. Antes se nos hablaba de una sonda de gastrostomía cuando hablábamos más allá de 12 semanas y ahora en este nuevo algoritmo les digo, de este año se habla de 4 a 6 semanas, ¿sí? Con sonda de gastrostomía. Perdónenme, aquí quiero regresarme. Y finalmente, sí tenemos que dar este seguimiento de revaloración, 3, 6 meses, pero yo les diría, 6 meses es mucho tiempo, siempre se tiene que hacer antes, pero por lo menos cada 3 meses. Ahora, una vez que sabemos esto, nos tenemos que plantear, ¿y ahora qué alimentos son los que voy a administrar por la sonda de alimentación? Pueden ser desde fórmulas comerciales y generalmente estas fórmulas comerciales lo que vamos a hacer es que están ya hechas o con una densidad mayor, generalmente las vamos a encontrar 1 kilocaloría por mililitro. Vean, por ejemplo, esta es una muy típica que encontramos en niños. La porción es de 225 mililitros y las calorías 225 kilocalorías. Es decir, hablamos de una densidad energética de 1 kilocaloría por mililitro. Algo aquí que tenemos que ver y tomar en cuenta es que muchas veces este tipo de fórmulas tienen una cantidad importante pues de sacarosa o de azúcares añadidos. Entonces es un punto aquí a tomar en cuenta. Que ojo, estas fórmulas comerciales también les podemos agregar módulos, ¿sí? Pero cuando esto no es posible, tenemos que plantearnos esta dieta licuada artesanal que se le llama, un segundo. ¿Sí? O plantearnos esta dieta licuada artesanal o lo conocemos como blender ice, ¿sí? Eh,
¿Y por qué? Porque nuevamente es enfocarnos en la familia. ¿Qué es esta dieta Blenderize? ¿Es una mezcla de alimentos? No. Es una mezcla de alimentos y líquidos que se pueden hacer purés y que se van a administrar a través de esta sonda de alimentación. Aquí también podemos utilizar la sonda nasogástrica con Blenderize, sin embargo, tenemos que checar muy bien el calibre de la sonda de alimentación. Generalmente la podemos utilizar en gastrostomía sin ningún problema. ¿De qué nos habla esta dieta licuada artesanal? De preparaciones caseras con alimentos frescos. Podemos utilizar indudablemente alimentos también para bebés, más alimentos frescos. Podemos utilizar fórmulas comerciales y además enriquecerlas también con alimentos frescos, ¿de acuerdo? O como tal, únicamente alimentos. Esta parte de esta dieta de Blenderize, otra vez es importante porque es enfocarnos en esta familia, hacerles de cierta manera esta situación que puede llegar a ser muy complicada, pues menos complicada y más agradable, ¿sí? Porque entonces el paciente se va a integrar a esta alimentación familiar. Ahora, ¿cuáles son los candidatos para estas fórmulas Blenderize? Aquellos, bueno, que están médicamente estables, que tienen un régimen de nutrición enteral en el hogar y que además, pues, no necesitan una bomba de infusión también, ¿sí? Que van a tener una red de apoyo familiar, que tienen un apoyo médico, nutricional, generalmente que tienen que tener una capacidad, pues, para tolerar una nutrición enteral, se le llama en bolos, pero la palabra correcta es intermitente, ¿sí? Que aquí lo que se trata es que este tipo de alimentación sea lo más fisiológica posible, ¿de acuerdo? También podemos utilizarlo con infusión, pero otra vez, el objetivo es hacerlo lo más fisiológicamente posible. Que tenga acceso, ¿sí? A un equipo y a un material necesario para preparar, para ensamblar los alimentos y lo que yo les decía en un inicio, sí tenemos que cuidar que estas sondas de alimentación pues sean mayores de 14 French, aunque algunas veces, por ejemplo, con sondas menores, pues podemos cuidar como ciertos alimentos, licuarlos muy bien y sí podemos llegar a pasar dietas licuadas o blenderize en sondas con un calibre 12 French, pero de preferencia tendrían que ser de un calibre mayor. ¿Cuáles son los beneficios pues, de este tipo de alimentación? Nutricionales es que se pueden preparar con alimentos caseros, que va a estar adaptada para satisfacer necesidades específicas, porque está calculada específicamente para ese paciente, psicosociales, y otra vez, muy importante la parte psicológica, ¿sí? De nuestro paciente, es que puede comer alimentos muy parecidos al del resto de la familia, si es posible y si las condiciones cognitivas de nuestro paciente lo permiten, pues puede participar también en la preparación de las comidas. La parte económica es otro beneficio porque utilizamos alimentos que son asequibles y que tienen menor costo cuando los comparamos con fórmulas comerciales. Algunas posibles, y digo posibles desventajas, y lo pongo un poco entrecomillado, es esta parte del riesgo de contaminación, ¿sí? Pero aquí, bueno, siempre se le ayuda a la familia para que pues esto no suceda, ¿sí? Por una falta de higiene, adecuado almacenaje. Esto siempre, cuando nosotros calculamos este tipo de alimentaciones, siempre se le enseña a la familia en cuánto tiempo se administra, qué es lo ideal, cómo tiene que estar preparada, qué condiciones del refrigerador, etcétera y demás. Sí, un poco la viscosidad es mayor, a riesgo de oclusión. Generalmente, si tenemos una gastrostomía, el riesgo es mínimo. Obviamente, por ejemplo, no indicamos que se pasen, por poner un ejemplo, los huesitos o semillas de guayaba, por poner un ejemplo de alimento, ¿sí? Se puede utilizar la guayaba y quitamos esto, ¿sí? La osmolaridad, pues, puede ser mayor, pero me quedaría en puede. Ahora, ¿cuándo hacemos la transición de la alimentación enteral por sonda a una alimentación oral? Tenemos que estar muy atentos para establecer estas señales, otra vez, adecuadas de hambre y las habilidades motoras de nuestro paciente. Es decir,
Cuando como ya comentamos al principio, estos niños que han recibido alimentación por sonda crónica a menudo pierden estos periodos críticos de transición o un poco estabilidad de señal de hambre y saciedad. Entonces, pueden presentar pues aversión oral a comer. Por eso es que tenemos que hacer énfasis que este proceso tiene que ser lento, tiene que ser gradual, no tenemos prisa, tenemos la sonda de alimentación, ¿sí? Para recuperar. Entonces, nos da oportunidad para trabajar muy bien con la familia. A medida que el niño consume más kilocalorías por vía oral, la sonda empieza a reducirse, es decir, no quito la parte de la alimentación totalmente cuando ya el niño comienza a comer por vía oral, ¿sí? Se va haciendo un descenso, si ya comienza a comer, por poner un ejemplo, un 10% por vía oral, del 100% de kilocalorías, el 90 lo paso por sonda, el 10 por vía oral, ¿sí? Si ya incrementa el 20% vía oral, el 80% lo paso por sonda y lo voy haciendo de esta forma. Indudablemente, pues este proceso va a ser mucho más exitoso si han sido niños o pacientes que han tenido una alimentación por sonda con bastante tiempo, si nos ayudamos de estos terapeutas sensoriales. Y aquellos niños que no reciben alimentos, aquí muchas veces los artículos nos mencionan la bibliografía de 6 a 12 meses son candidatos para que se les retire, pero en realidad también podemos tener aquellos chiquitos que si dejan de utilizarla entre 3, 4 meses, están comiendo todo por vía oral, están recuperados, nos podemos plantear en ese momento el retiro de la sonda. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de estos trastornos de la alimentación y la deglución? Sí, que hay aversión a los alimentos oral, que puede haber neumonía por aspiración, que puede haber deshidratación, que esta es una parte también importante de cuando utilizamos las sondas, cubrir el aporte de líquidos. Puede haber complicaciones gastrointestinales, sí, puede haber estreñimiento, diarrea, eh, algunas veces también puede haber escaso aumento de peso, desnutrición, totalmente, una necesidad constante de nutrición enteral y al final, hasta el final, plantearnos, como yo les decía, la parte parenteral, efectos psicosociales con el niño. Por eso esta pregunta que hacía el doctor Manzano, muy importante de integrar a estos profesionales de la salud en este equipo y pues que los problemas de alimentación o de evolución, si no son tratados, pues pueden persistir indudablemente hasta la edad adulta. Ahora, quisiera hacer un espacio para hablar de la parte de los espesantes, que esta alimentación con espesantes pues es una de las principales intervenciones para tratar pues la disfagia, pero que algunos estudios pues han mostrado eficacia limitada, por llamarlo de alguna manera, y les quiero mostrar este algoritmo que me parece muy interesante, en el cual nos divide para menores de 1 año y para mayores de 1 año, y que cuando no tenemos, nos vamos a basar aquí donde estoy señalando el cursor, no tenemos contraindicación para un espesante, pues sí, se puede utilizar algún espesante comercial, pero ahora también la tendencia es utilizar alimentos como tal para espesar los otros alimentos. Y la parte de fórmulas comerciales preespesadas lo pongo un poco con interrogación, con signos de interrogación, porque muchas veces estas fórmulas que conocemos ya como, pues sí, como tal, preespesadas, tienen mayor eficacia en el reflujo gastroesofágico, pero no en esta disfagia orofaringea. Entonces, por eso lo pongo un poco con signos de interrogación, ¿sí? Aquí quiero mostrarles este estudio que se publicó el año pasado, es del 2022, en el cual eh, tiene por objetivo determinar si los líquidos podían espesarse con éxito con purés de alimentos comerciales disponibles, por ejemplo, con purés de frutas muy sencillos o con yogur, hasta conseguir una consistencia suave similar a la de los espesantes comerciales y de este modo pues recomendarlos a pacientes y familiares como una alternativa. ¿Esto por qué surge? Porque muchas veces los cuidadores que utilizaban espesantes comerciales, pues decían que tenían inconvenientes en la preparación de estos líquidos espesados con espesantes. ¿Por qué? Porque decían, bueno, que les preocupaba la parte del sabor, esto es lo que han reportado, la textura, la accesibilidad, el costo, que la parte de espesar pues variaba incluso de líquido a líquido. Y entonces, cuando a estos papás se les enseña a espesar con otro tipo de alimentos, los padres que reportaron que había una disminución significativa de tos, de aversión a los alimentos, de sibilancias, de mesis, y pues cuáles son las ventajas de espesar con
alimentos, los alimentos, por llamarlo de alguna manera, es que le van a añadir valor nutritivo, que van a mejorar el sabor, la palatabilidad, que van a mejorar la hidratación, si es que son más apetecibles de consumir también, porque muchas veces se reporta pues que cuando utilizamos el espesante como tal líquido al niño no le gusta y entonces se queda corto, por llamarlo de alguna manera, en los requerimientos hídricos, que puede ser que tenga menor costo y pues indudablemente es más cómodo también para los pacientes. ¿Y qué nos reportan estos autores? Que los líquidos espesados con purés de textura suave eran completamente comparables a los espesantes comerciales a base de almidones y de gomas y podían ofrecerse indudablemente como una alternativa viable. Este otro artículo publicado en el 2020 me pareció muy interesante porque es una muestra pequeña, sí, pero nos habla acerca de la adherencia, que es algo que a veces puede dificultar el tratamiento. Entonces, cuando se hace este estudio acerca de la adherencia, quiero que vean que las recomendaciones que dan los patólogos de la disfagia foniatra se acerca como más arriba del 50%, pero la mayor adherencia se observó en las modificaciones dietéticas, hasta el 89%, bastante alta, bastante bien. Y las menores adherencias fueron, por ejemplo, en la parte de estrategias de preparación, de utensilios, etcétera. Y cuando se les pregunta, pues, a los cuidadores por qué no hay adherencia, ellos dicen que se sienten inseguros y que en realidad pueden entender o pueden, más bien, les puede quedar muy clara la parte de la teoría, pero llevar la teoría a la práctica pues les resulta complicado. Entonces, este estudio es sumamente importante para quienes nos dedicamos a esto, es que cuando tenemos a nuestro paciente en el día a día frente a nosotros, tenemos que seleccionar cuidadosamente el método para apoyar la aplicación del tratamiento y que esto sea eficaz. Recomendaciones escritas concretas, ejemplos, escenarios, fotos, que nos manden videos, que ellos también nos manden fotos de las texturas, de la alimentación, de cómo les quedó esta dieta licuada, de cómo están comiendo, etcétera y demás. Utilizar siempre un enfoque individualizado para cada familia, otra vez, individualizado con la finalidad de reducir el estrés. Recordemos que son familias que ya tienen una condición agregada de estrés, entonces hagámoslo pues lo más placentero posible, ¿sí? Entonces, reducir el estrés durante las comidas y que obviamente al reducir este estrés maximicemos también la seguridad de los alimentos. Quiero cerrar un poco con estos números, ¿sí? Que cuando justo es esta plática, pues estos números tendrían que ir al principio, pero quiero ponerlos al final porque quiero que sepan que este diagnóstico es muy frecuente, la parte de los problemas de alimentación o disfagia. En este estudio se reporta el 25% de todos los niños, pero es que en realidad otros estudios nos dicen 50, es decir, uno de cada dos. Aproximadamente el 40% de los bebés prematuros tienen trastorno de la deglución, hasta un 64-78% tienen un problema de alimentación en aquellos niños que tienen trastorno del desarrollo y hasta un 99% con parálisis cerebral. Entonces, tenemos que estar muy sensibilizados a este tipo de problemas de alimentación. Son problemas del día a día, es decir, si hablamos de estos problemas de alimentación o trastornos de alimentación en pediatría, una de cada dos familias está preocupada. Si yo volteo a mi derecha, esta familia está preocupada, puede ser que esta no, pero así de frecuente es. Entonces, finalmente, el mensaje que yo quiero que nos llevemos a casa es que para que tengamos una nutrición y una alimentación exitosa, la tenemos que medir, uno, otra vez, en calidad de las experiencias a la hora de la alimentación. Así mi paciente tenga una parálisis cerebral, ¿sí? Pero que ese paciente y esa familia sienta que ese paciente está integrado, que su familiar está integrado a la alimentación, créanme que es un coadyuvante en la parte del tratamiento. Que una deglución segura, sin poner en peligro el estado de salud funcional del niño o la relación padre-hijo o la del cuidador del niño, y enfocarnos nuevamente en mejorar la calidad de vida, no solo de mi paciente, sino de esa familia en general. Por lo tanto, un enfoque, sí, de equipo tiene que ser multi e interdisciplinario que nos permita cada quien hacer nuestro trabajo desde nuestra trinchera, que nos permita hacer una evaluación global, coordinada y una planificación eh, para una terapia correcta y exitosa. Pues hasta aquí, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Vanessa. Bueno, ha sido un enorme placer como siempre. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna plática y yo por lo menos quisiera enfatizar justamente la importancia de ir todos a evaluar al paciente. Justamente es una en una de las charlas que que tuvimos previamente en las semanas pasadas, se mencionaba justamente de hacer el equipo de la encrucijada aerodigestiva, ¿no? Y si tuviéramos algún paciente que tiene disfagia, justamente que acude al nutriólogo, el médico foniatra, si es que vamos a hacer alguna evaluación instrumentada o clínica, justamente para que en ese momento se detalle cuál va a ser el curso a seguir del paciente y eventualmente evitar esos trastornos en conducta alimenticia o evitar justamente la desnutrición y evitar que los pacientes también tengan esa falla en el apego, en las estrategias de alimentación, que es pues, causa importantísima incluso de penetración y aspiración ya cuando están en casa realmente. Es algo imprescindible contar con un equipo bien preparado justamente para poder abordar este tipo de situaciones en una institución o en la práctica privada realmente. Eh, Dentro de todos los comentarios que tenemos realmente son pues muchas felicitaciones y agradecen que nos haya dado una ponencia de gran excelencia realmente. No, pues yo les agradezco. Si por aquí alguien tiene alguna pregunta, pues nos queda todavía por ahí algunos minutos. Les agradezco de verdad que estén aquí en martes casi a las 9 de la noche. Les agradezco el interés a todas estas personas que están conectadas, de verdad, porque es un tema que vemos en el día a día. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación podría darle a aquellos licenciados en nutrición que egresan y que estuvieran inmersos justamente en atención a población pediátrica en una institución en la cual podemos ver pacientes con factores de riesgo neurológico? Ay, mira, qué buena pregunta. Lo primero, a ver, cuando somos profesionales de la nutrición y vamos a ver niños, siempre es de verdad eh, importantísimo que tengamos una preparación en nutrición pediátrica. Ujú. Aquí este tipo de niños no los vemos o nos quedamos cortos, por ejemplo, cuando se toma algún diplomado en nutrición pediátrica, etcétera. Sí necesitamos un entrenamiento de hospitalización, ¿de acuerdo? No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, Cristian, dime si no me voy por otro lado. Entonces, sí necesitamos nutriólogos que sean especialistas en nutrición pediátrica, que vean clínica, que en el día a día estén con estos pacientes. Cuando lo hacemos así, el uso de sondas es mucho más sencillo, sí, porque muchas veces asusta cuando no tenemos nutriólogos que están como inmersos en esta parte en el día a día. Entonces, si yo como profesional me asusto a los papás. Entonces, sí es muy importante que estemos completamente pues empapados de este tema y sobre todo es que contemos siempre con un equipo. O sea, si a mí me llega un paciente y la mamá me dice, cuando me manda el video, yo lo veo toser o la mamá me dice es que vomita, es que siento que empieza a toser, de repente se ha atragantado, siento que se atraganta, siento que se me ahoga. Todos estos son como red flags, sí, que yo tengo que tener estas antenas como muy bien puestas y decir, ok, sé que hay un equipo, sé que están los foniatras, sé que está esta gente experta y que entonces tengo que mandarlos y referirlos con ellos y que está toda la red de apoyo de terapeutas y que está toda la parte de psicología y toda la parte profesional, de verdad, para ser un buen equipo y porque la calidad de estos niños, pues, de estos niños y para la familia mejora considerablemente. Perfecto. Realmente, justamente a eso va dirigida mi pregunta, porque hay diferentes centros en donde trabajan licenciados en nutrición que tienen como esta dificultad para el abordaje nutricional en el paciente con sondas realmente. Entonces, es ahí donde empezamos con algunos conflictos, justamente la preparación del alimento, la indicación de una dieta artesanal justamente, y se prefiere utilizar solamente estas fórmulas comerciales y no se alcanzan las kilocalorías Eso. que son necesarias para el paciente y condiciona mayor desnutrición, ¿no? Y en patologías que son tan comunes como la parálisis cerebral,
hay pacientes que justamente no se llega a adquirir esta cantidad a ingerir esta cantidad de kilocalorías y puede condicionar a mayor desnutrición, emaciación y todo lo que conlleva la desnutrición con estos pacientes realmente. Sí, esta parte que comentas, Cristian, es muy importante porque ahora la parte de nutrición enteral por sonda tenemos que empezar a voltear a estas dietas licuadas Blender Ice. Ujú. ¿Sí? ¿Qué alimentos tienes? Y entonces darle a las familias todas las opciones. Hoy vas a comer frijoles con arroz y entonces vamos a poner esta proteína y tienes esto y lo vas haciendo de tal manera que es un miembro más de la familia y que se pueda adaptar en la medida de lo posible. Y además te voy a decir, algunas veces algunos médicos en otros escenarios nos han dicho pues que esta es una idea como muy romántica, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre la defiendo porque al final, de verdad, es trabajar con la parte de empatía hacia estas familias. Y para ellos, esta parte es mucho más satisfactoria. Muchas veces no la están pasando bien. Mi paciente de ahorita, antes de que me conectara, tiene el que vi, justo hago Blender Eyes y tiene un tumor cerebral que a la hora de operar queda afectado, la parte del área de la deglución. Y entonces es un niño que estaba desnutrido con una dieta que nada más tenía leche, galletas, aceite y decir, no, a ver, ¿tú qué comes? ¿No? Y adaptar esto y entonces recuperamos al niño y para la familia de verdad es un alivio. Entonces puede ser que sea romántico, pero la empatía de verdad también está muy por arriba y la calidad de vida. Bien, creo que para los que estamos en este tipo de población, el contar con una persona o un equipo que nos apoye justamente a modificar la cantidad de alimentos que se utilizan marca muchísimo la diferencia. En mi caso, yo tengo la gran fortuna de contar con una gastroenteróloga pediatra egresada del Infantil de México y personas que están formadas justamente en ello y marca demasiado la diferencia en el estado nutricional de los pacientes realmente. Y el equipo de nutriólogos que están en constante entrenamiento y eso nos da como ese plus con la población usuaria. Entonces, creo que valdría la pena con los compañeros nutriólogos permear en la necesidad de hacer una especialización en el área, ¿no? Para poder mejorar la calidad de la atención en la población usuaria, realmente. Y tenemos ahorita dos preguntas, bueno, más bien son comentarios. Una de nuestras asistentes nos pregunta que qué recomendaciones se puede dar para poder espesar los alimentos con alimentos y qué bibliografía recomienda que leamos. Mira, justo este que les mostré es del 2023 y yo les sugiero, y que aquí Carlos es el doctor Manzano, el experto, este entrenamiento que él hace de ITZY, porque es justo nos ayuda a espesar y esta bibliografía ahora hay que empezar a ver a estos alimentos con purés y no solo de frutas, con purés de verduras también y empezar a espesar porque además la familia se siente más segura. Para ellos el tema de que puede modificar el sabor, desde ahí podemos encontrar una barrera que muchas veces no modifica, pero nos enfrentamos a una barrera y a baja adherencia de tratamiento. Entonces es empezar a leer esta bibliografía, si no se las comparto, se la mando al doctor Manzano, para que empecemos a leer todo esto nuevo, así como hicimos con Blender Ice y decir, dejemos de hacer estas dietas solo de verdad, con galletas, con aceite, con azúcar, esto ya no, tenemos que voltear a ver a esto tal vez también. O sea, si estos alimentos como tal, como a lo mejor un yogurt, algunos purés de verduras, etcétera, me van a dar esa consistencia, volteemos a ver pues a estas otras alternativas. Perfecto. Y una de las asistentes agradecería que le pudiéramos. Totalmente, yo se los hago llegar, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa más? Creo que al momento tenemos muchas felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos en la asociación, agradecemos muchísimo que esté aquí a estas altas horas de la noche ya prácticamente. Realmente han sido 3 martes llenas de mucha información, de mucho conocimiento, muchísimo aprendizaje para nosotros realmente y son cosas que podemos utilizar para la población a la que nos dedicamos realmente. ¿Algún otro comentario, Carlitos? Muchísimas gracias, doctora Vanessa, por compartirnos. Coincido con el doctor Cristian, ojalá que tengamos cada vez más profesionales nutriólogos pediatras
en general en todos los estados de la República, porque sí nos falta esa preparación, pero creo que el aporte que ustedes nos dan con los pacientes con disfagia y con ofobia alimentaria es impresionante y creo que ustedes son nuestra mano derecha en estos pacientes. Así que muchísimas gracias por compartirnos y gracias por actualizarnos. Al contrario, les agradezco mucho la invitación.